Hoy quiero hacer una pequeña crítica entre la relación entre el cristianismo y la política. Ahora, quiero decir desde un principio, una cosa es la religión cristiana o cristianismo y otra cosa son los cristianos, es decir, el individuo como tal. Las iglesias cristianas protestantes a través de los años han sido unas personas bastante escépticas ante el tema de gobierno o el tema de Estado, o en sí el tema de política. El propósito principal del cristianismo ha sido la predicación del evangelio y el reino de Dios. Muchos creerían hoy en día que el campo político ha sido el autor por la preocupación de los bienes sociales, la educación y el servicio de las personas. Pero la realidad es que esto no es así. Fueron las iglesias cristianas que incluyeron en su misión evangelística la dimensión social en el campo de la educación y servicios. Fueron ellas las que fundaron las escuelas, crearon hospitales, centros de salud, orfanatos, entre muchas más cosas. Durante la diversidad de iglesias hay un grupo de iglesias tradicionales que es donde viene la gran cantidad de iglesias protestantes que hoy existe. Pero esta tradición cristiana siempre ha considerado el campo político como sospechoso, inconveniente para el cristianismo, inclusive unos lo han considerado diabólico, donde literalmente no permitían que los cristianos se infundieran en todo este campo político. Pero hoy quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Necesitamos cristianos políticos para traer una transformación social en nuestra cultura? Y la respuesta es no. Pero el haber hombres cristianos en la política puede tener algo positivo. Es el testimonio de vida que da credibilidad, porque finalmente es el evangelio el que impulsa a participar en la política, porque aunque sea imperfecta y a veces sucia y peligrosa, es una forma en que se puede expresar el amor cristiano al prójimo en algunas de sus necesidades humanas más urgentes. Quizás podamos alegrarnos un poco de este despertar en algunos cristianos en introducirse un poco en el campo político, pero este derecho envuelve una gran responsabilidad. Como personas recibimos de la política una serie de servicios, protección, leyes que ordenan la convivencia social, servicios de diverso orden. Como cristianos no podemos permitir que otras personas se ocupen de esto, que como creyentes la palabra de Dios nos da la responsabilidad de intervenir en la justicia, en la vida, en las obras sociales, en el bien. Es decir, tenemos que dar testimonio de lo que Cristo hizo una vez aquí en la tierra. Y la verdad es que el campo político es un espacio donde se necesita dar un verdadero testimonio. Pero la realidad es que la transformación de una sociedad no le corresponde ni al Estado, ni al gobierno, ni al campo político, sino a la iglesia de Cristo, es decir, a todos los que decimos ser cristianos. Pero quiero advertir de algunos peligros que representan involucrar la fe cristiana en el campo político. El primero es utilizar el poder político al servicio de la iglesia, como lo fue hace muchos siglos. ¿Qué pasaría si el presidente y todo el Congreso de la Nación son cristianos? ¿Será que no tendríamos la intención de doblegar a las personas no creyentes a la voluntad de Dios, violando la autonomía de estas personas? Vuelvo y reitero, la transformación social de una cultura o de nuestro país solamente es a través del Evangelio de Cristo. El segundo peligro es creer que como somos creyentes somos incorruptibles. Y no es que la política en sí sea sucia y nosotros corramos el peligro de contaminarnos. Más bien, nosotros como cristianos también somos pecadores, perdonados por la gracia de Cristo y personas que tenemos que buscar cada día la santificación a través del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, todo cristiano que quiera involucrarse en este campo político tendrá que ser sostenido por el Espíritu Santo para no ser ante los principios que no son morales ante la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios siempre estará por encima de la ley moral de nuestra sociedad. Es un tema muy amplio, se puede hablar de muchas cosas. Hoy quiero ilustrar dos versículos que para mí nos hablan cómo tiene que ser la participación de los cristianos ante la política. En Mateo 22:15 la Biblia nos dice: da al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué nos quiere decir Cristo a través de esta palabra? Nosotros como seres humanos tenemos unas responsabilidades físicas ante un gobierno, ante un país y una nación, ya que la Biblia también nos dice que toda autoridad es puesta por Dios. Cuando analizamos un poco el tema de la política, nosotros vemos que en la política se maneja un aspecto y es la democracia. Pero cada individuo tiene una manera de pensar muy diferente. Por lo tanto, cada persona considera que es democrático y que no es democrático, excluyendo toda persona que piense totalmente diferente. Por eso hoy en día encontramos algo que se llama partidos políticos, ya que cada grupo de personas tiene su manera de pensar y tiene su manera de imponer la democracia. Y aunque los cristianos vivimos en un mundo democrático, nosotros la verdad impulsamos algo que se llama la teocracia,
y es el gobierno de Cristo en la tierra, donde la verdad de Dios prevalece ante toda verdad y donde no se excluye a ninguna persona por su manera de pensar. Simplemente lo que nosotros hacemos es la persuasión de cada persona a que conozca la verdad bíblica, la verdad de Cristo. Eso quiere decir que tiene que haber una diferencia muy marcada entre el cristianismo o la religión cristiana y el campo político. Entonces, ¿cómo debería ser el cristiano, en este caso el individuo, frente a la política? Mi mejor ejemplo lo encontramos en el libro de Daniel, donde un hombre llamado Daniel, judío, religioso, estaba en un lugar donde no era su país, no era su cultura. Dice la Biblia que este hombre era un hombre intachable, era un varón perfecto de Dios. Pero este hombre no necesitó hacer grandes esfuerzos para demostrar que tenía la capacidad de gobernar. Simplemente su estilo de vida y su vida rendida a Dios lo hizo apto para el servicio de un rey. Hoy en día muchos cristianos y muchos no cristianos que se involucran en el campo político tienen que hacer un esfuerzo para demostrar que son personas idóneas para gobernar. En estos tiempos de elecciones se dispara la caridad, las obras sociales, todo el mundo se muestra bien, se muestra como personas aptas para los cargos que el Estado necesita. Para los hijos de Dios, no creo que debería haber algún esfuerzo por demostrar esto. Como cristianos, lo que hemos visto en la historia ha sido el cristianismo el que ha demostrado a través de un estilo de vida ayudar a las personas. Y esto lo deberíamos hacer sin buscar ningún mérito, sin buscar alguna intención propia. Simplemente es por el hecho de que seguimos a Cristo y Él nos demanda estas cosas. Como les digo, Daniel no hizo ningún esfuerzo por demostrar a las personas lo intachable que era. Simplemente una persona rendida a Dios demostró ante las demás naciones que era un hombre propicio para gobernar, un hombre que tenía un estilo de vida totalmente diferente ante las demás personas. Y esto lo llevó a que todas las naciones, a que todo el mundo glorificara a Dios.